Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 120. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para descubrir todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es lunes 22 de noviembre de 2021, episodio número 120 de Fluent Spanish Express Podcast. Y como cada lunes, vuestras preguntas son las protagonistas. Preguntas que, como ya sabéis, podéis enviarme a través del correo electrónico podcast@fluentespanish.express. Mi nombre es Diego Villanueva, ya sabéis, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentespanish.express, donde podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español, con lecciones de cultura, de costumbres, expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, con audios, con textos y además actividades en todas y cada una de las lecciones. Ya sabéis, cada semana 2 nuevas lecciones y esta semana ¿qué ha pasado en Fluent Spanish Express? Bueno, pues ha habido 2 nuevas lecciones. El miércoles una lección completa con 20 expresiones para dar largas a una persona, para evitar a una persona. 20 expresiones que podéis utilizar o que si las utilizan con vosotros, pues para que sepáis que están intentando evitaros. Y bueno, estas lecciones completas, ya sabéis, tienen vídeo, tienen audio, tienen texto y unas preguntas al final de la lección, muy completas para estar trabajando todo el fin de semana. Y también el sábado hemos tenido una audio lección con 3 consejos para escribir mejor en español. 3 recomendaciones que os van a ayudar a hablar muchísimo, a escribir muchísimo mejor en español, a mejorar la calidad de vuestros textos. Y también, bueno, pues también deciros que ya tenemos la comunidad en Discord, que ya estamos compartiendo y estamos conectando con otros estudiantes y estamos allí practicando nuestro español y próximamente haremos muchísimas cosas muy interesantes que, bueno, quizás alguna se pueda escuchar aquí en el podcast, ya veremos. Bueno, no os puedo adelantar mucho más. Hoy episodio dedicado a la música, porque a la música, a todas las personas que le gusta la música, a toda la gente que hace música, los músicos, porque es una fecha que se conoce como el Día Internacional de la Música. También hay otro día que es el 1 de octubre en muchos países, que es el Día Internacional del Músico, y se celebra esta fecha del 22 de noviembre como Día Internacional de la Música porque se conmemora a Santa Cecilia. Ya sabéis que aquí en España nos encantan los santos, la patrona de los músicos, y es que, bueno, pues fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales, y por ello se le ha vinculado tanto a este arte, al arte de la música. Bueno, pues estas primeras celebraciones, y esto es lo que más me llama la atención, se remontan a el siglo XVII, en 1695, en la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Pues a partir de ahí se empezó a celebrar en otros países como Alemania, España, Francia. En América Latina el primer país fue Brasil a partir de 1919 o 1920. Y bueno, pues muchos países iberoamericanos también están celebrando hoy, día 22 de noviembre, como decía, el Día Internacional de la Música. Así que episodio de hoy dedicado a todas las personas que hacen música y a todas las personas que nos encanta la música y que no podemos vivir sin ella. Bueno, también dar las gracias a Nit Homse, que me deja una reseña del podcast en iTunes o en Apple Podcast. Dice: muy buen podcast para aprender español del día a día y mejorar la comprensión auditiva. Además, como todos los días hay un podcast nuevo, te permite mantener una rutina. Muchísimas gracias, Nit. Muchísimas gracias por tu comentario, por tu reseña. Ya sabéis que si queréis podéis dejarme al final del episodio una pequeña reseña, 5 estrellitas, y todo eso me ayuda muchísimo, ya sabéis, a que muchas más personas descubran este podcast. Y hoy, como ya sabéis, empezamos el episodio, como siempre, las preguntas. Tengo 3 preguntas hoy que me han enviado diferentes personas, ya sabéis, podcast@fluentespanish.express, y la primera la envía Martin desde Estados Unidos y dice: buenos días, Diego, ¿cómo estás? Descubrí tu podcast hace días y quiero decirte enhorabuena por tu podcast. Muchas gracias, me encanta. Me gustaría hacerte una pregunta para el podcast. Tengo muchos problemas con el verbo arrepentirse. Si digo en inglés I was sorry that your father died, significa me arrepiento de que tu padre haya muerto. Muchas gracias, espero que puedas ayudarme. Martin desde Estados Unidos. Bueno, bien. Bueno, antes de nada, el verbo arrepentir tiene una conjugación verbal irregular y es pronominal, o sea, es decir, que se conjuga de manera reflexiva: arrepentirme, arrepentirte, arrepentirse, arrepentirnos, arrepentiros y arrepentirse. Es un verbo reflexivo y como tal es un verbo que indica que la acción realizada por el sujeto recae en el propio sujeto, ¿vale? Cuando hacemos algo nosotros mismos, o la persona, el sujeto de la oración.
El verbo arrepentirse, el verbo arrepentir, es una persona que se siente o que siente pena o que siente pesar por haber hecho algo o haber dejado de hacer algo. Tanto lo que hicimos, como lo que hacemos, como lo que no hacemos, ¿no? Nos arrepentimos de lo que hacemos como de lo que no hacemos. Bien, entonces, en el caso ¿qué frases podrían funcionar con el verbo arrepentirse? Bien, por ejemplo, me arrepiento de haber dejado mis estudios. No es mi caso, pero ese puede ser una manera de algo que te puedes arrepentir, de algo que has hecho. He dejado mis estudios. Me arrepiento de no haber estudiado medicina. Tampoco es mi caso. Pero bueno, me arrepiento, en este caso, como veis, es una acción que recae sobre la propia persona, sobre sus propios sentimientos hacia algo que él o ella ha hecho, ¿vale? Sin embargo, la frase que tú comentas, Martin, que es I was sorry that your father died, significa siento mucho que tu padre haya muerto. Es muy diferente, me arrepiento de que siento mucho, ¿vale? Siento mucho que estés enfadado, siento mucho que no hayas podido escuchar el programa, ¿vale? Pero no diríamos me arrepiento de algo que tú has hecho o que algo que ha pasado que es externo a nosotros, ¿vale? Entonces, en ese caso, me arrepiento de algo que he hecho o que no he hecho, me arrepiento de haber dejado mis estudios y siento mucho que tu padre haya muerto. Así que, bueno, espero que te haya ayudado esta explicación, Martín, y a todas las personas que tenéis problemas con este verbo, que es un verbo un poco complicado, pero bueno, esta es la explicación sobre esto. Siguiente pregunta, Janina desde Polonia dice, hola Diego, muchas gracias por tu podcast, me acompaña todos los días en mi camino al trabajo, me encanta. Muchas gracias, Janina. Tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estar consciente y ser consciente? Muchas gracias, Janina desde Polonia. Bueno, esta es una pregunta bastante típica que me hacen en las clases y precisamente esta semana creo que me la han hecho alguna vez. Normalmente se utiliza el verbo estar con consciente en los casos en los que hablamos de que una persona tenga la capacidad de sentir el mundo exterior, de percibir el mundo exterior, o sea, que no está, valga la redundancia, inconsciente, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, imagínate, tiene un accidente y está inconsciente, no puede moverse, no está sintiendo, no está viendo lo que está pasando a su alrededor, está inconsciente, pues, por ejemplo, un ejemplo, imaginaos, el motorista está consciente a pesar del accidente, ¿vale? Un motorista ha tenido un accidente, pero está consciente, ¿vale? Eso es que puede percibir, que si le hablan puede responder, ¿vale? Eso es estar consciente con el verbo estar. ¿Cuándo utilizamos el verbo ser? Bueno, pues cuando se refiere a algo que tiene que ver con el conocimiento o con saber algo. Por ejemplo, yo soy consciente de que necesito estudiar más para los exámenes. ¿Bien? Entonces, soy consciente es que sé que necesito estudiar más para los exámenes. Podría cambiar el soy consciente por el sé. Sé que necesito ir a clases de español. ¿Bien? Bueno, pues esa sería un poco la diferencia, la diferencia a grandes rasgos de el uso del verbo estar y el verbo ser con consciente, ¿vale? Además, si te fijas, el consciente de, soy consciente de, ¿vale? No estar consciente de, ahí no utilizo la preposición de. Bien. Venga, vamos con la última pregunta. La última pregunta la envía Rose desde Australia y pregunta, hola Diego, ¿cómo estás? Me encanta tu podcast. He escuchado todos los episodios desde el primero. La rapidez hablando, el vocabulario que utilizas, el tono y cómo explicas me cautivaron. Me gustan mucho los episodios de recomendaciones y te quiero preguntar si puedes recomendar algún libro. He terminado todos los que has recomendado. Muchísimas gracias, Rose, desde Australia. Bueno, Rose, muchísimas gracias. Así se empiezan los lunes con todos estos piropos. Me encanta. Muchísimas gracias por todas tus palabras. Y bueno, pues, a ver, yo ahora mismo acabo de empezar Tierra de Eloy Moreno. La verdad es que no puedo recomendarlo de momento porque apenas llevo leídas unas pocas hojas, con lo cual no sé exactamente si será bueno o no, tampoco sé el nivel, entonces, bueno, yo ahí sí que de momento no voy a recomendaros este libro, el de Tierra de Eloy Moreno. Si más adelante lo acabo y me gusta o ya voy avanzando y me parece interesante, pues puedo recomendároslo un día en el podcast de los miércoles. Pero para mí, mi escritor favorito es Eduardo Mendoza, o sea, de siempre me encanta, y es Claro, yo sin tener muchos datos de ti, Rose, aunque si has leído todos los libros que he recomendado en el podcast, seguramente tu nivel sea bastante alto. Yo te podría recomendar, y me parece súper divertida, súper hilarante, la serie del detective anónimo de Eduardo Mendoza, que empieza con el misterio de la cripta embrujada. Son 5 novelas de esta serie y, bueno, pues a mí me parece una de las series más divertidas
porque bueno, Eduardo Mendoza es que es muy divertido y yo cada vez que lo estoy leyendo pues me estoy riendo todo el rato, entonces te recomiendo, aunque tengo que decir que es un vocabulario y unas expresiones, un nivel muy, muy, muy elevado, así que vamos a ver qué tal esta serie de novelas. Pero bueno, mira, te voy a comentar un poco. Como os decía, en la comunidad de Discord estamos, bueno, pues estamos allí compartiendo recursos, estamos compartiendo cosas y hay algunas personas allí que pues están recomendando libros, porque es un tema que, la verdad es que es un tema muy interesante, el tema de la recomendación de libros. Y Eugeni, pues recomienda La novia gitana de Carmen Mola, que, bueno, no sé si sabéis que es recién ganadora del Premio Planeta de este año y no está exenta de polémica porque los ganadores son 3 hombres guionistas que pues escribieron estas novelas bajo el seudónimo de Carmen Mola, el seudónimo de una mujer, y bueno, pues eso tuvo una gran repercusión aquí en España, hubo muchísima polémica con todo eso, y bueno, pues Eugeni recomienda La novia gitana de Carmen Mola, pero luego Dominic también recomienda Ritos de muerte, bueno, recomienda, perdón, la serie de Alicia Jiménez Bartlet, que es la serie de Petra Delicado, ¿vale? Es una novela ambientada en Barcelona, novela policíaca, muy interesante, y bueno, pues esta puede ser con el primer libro, Ritos de muerte, perdón, pues es una de las recomendaciones que hace en este caso Dominique, pero tiene 12 novelas. Esta serie de Petra Delicado, dedicada a esta protagonista, Petra Delicado, pues tiene, como os digo, 12 libros, 12 novelas. Luego también recomienda el autor Lorenzo Silva, con una serie que se llama Bevilacqua, con el primer libro que se llama El lejano país de los estanques. Bueno, también lo que pasa que dice que se necesita un poco más de nivel. La verdad es que no he leído esta novela, pero luego también hace aquí una reseña de 2 libros que a mí pues, me encantan, por ejemplo, que es esta de Riña de gatos de Eduardo Mendoza, como os decía anteriormente, pues Eduardo Mendoza es mi escritor favorito, y no es una novela policíaca, está ambientada antes del inicio de la Guerra Civil aquí en España, pero es una novela de intriga, bueno, muy interesante. Y luego, otro libro del que esto me hace mucha gracia, es Dime quién soy, de Julia Navarro, que dice que es muy fácil de leer, aunque un tocho, porque cuenta con 1100 páginas, ¿vale? Un tocho es un ladrillo, algo que es muy como algo muy grande. Entonces 1100 páginas, pues él dice que es un tocho, me hace mucha gracia y es verdad, bueno, pero que dice que tiene un final de track. Así que pues estas recomendaciones que hacemos aquí en la comunidad de Discord, pues estoy seguro que si entráis ahí en www.fluentespanish.express, pues vais a poder participar de todo esto y vais a poder disfrutar de recomendaciones y de muchas cosas que estamos haciendo por allí. Así que muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast en Spotify, en Google Podcast o en vuestro podcatcher favorito, y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que estáis apoyando este proyecto, que estáis apoyando suscribiéndoos a fluentespanish.express, www.fluentespanish.express, donde, como ya sabéis, 2 lecciones cada semana y una comunidad en la que pues compartimos y conectamos con otras personas. Nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buen día. Adiós.